Todo comienza con una elección aparentemente simple: el amor, el compromiso, el sí, ante testigos o en la intimidad de un acuerdo informal. Es una escena común, incluso trivial: dos cuerpos, dos vidas, dos mundos, decidiendo caminar juntos. Pero lo que casi nadie percibe en ese instante es que una puerta se cierra, sin alboroto, sin candado visible, sin ruido, solo se cierra, para siempre. Esa puerta no es física, no es una celda, pero es una frontera. Divide lo que el hombre era de lo que está a punto de convertirse. Al cruzarla, deja atrás no solo su soltería, sino matices sutiles de su libertad, rasgos de su identidad, silencios que antes le pertenecían por completo. Lo más intrigante es que en ese momento no siente el cambio. Es lento, gradual, silencioso como la noche cayendo sobre una ciudad desprevenida. El matrimonio no roba nada, pero lo exige todo. Cada elección a partir de entonces será un intercambio, a veces justo, a veces encubierto. El precio no se paga de contado, llega en cuotas emocionales, en concesiones diarias, en partes de sí mismo que se van moldeando, hasta que el espejo comienza a reflejar un rostro diferente, uno que tal vez él ya no reconozca como suyo, y es precisamente esa transición imperceptible lo que la hace peligrosa. Cuando el hombre se da cuenta, la puerta ya está sellada, no hay forma de regresar exactamente al punto anterior. Algo quedó del otro lado, algo que quizá no sepa nombrar, pero que extraña en noches de insomnio o en silencios compartidos que gritan más que cualquier discusión. Es en este momento que te hago una invitación. Si este tipo de verdades silenciosas te intriga, si buscas entender los entresijos de las emociones y los costos invisibles de la vida, suscríbete ahora al canal y dale like al video. Así seguirás con nosotros en este viaje de revelaciones, algunas incómodas, otras liberadoras. La libertad nunca se pierde con violencia en el matrimonio, se cede. Y ese es el detalle más peligroso de todos, porque cuando se pierde algo por decisión propia, el cerebro crea mecanismos para justificarlo. El hombre empieza diciendo, es solo esto lo que dejo de hacer, y termina años después, sin recordar qué hacía. Lo más curioso es que nadie exige esa entrega de forma explícita. No hay un contrato donde esté escrito, renunciarás a tus tardes de silencio, a tus noches solitarias, a tus impulsos sin explicación. Pero ocurre, con un hoy no salgo, un creo que mejor no viajo ahora, un a ella no le gusta eso. Pequeños granos que se acumulan hasta convertirse en un desierto. Y por un tiempo, él se convence de que eso es amor, y puede serlo. El amor también es sacrificio, dicen, pero el sacrificio constante, aunque sea voluntario, consume, no en una explosión, sino en una erosión. Un poco cada día, un poco por cada gesto, un poco por cada silencio. Algunos hombres despiertan a mitad del camino con la sensación de estar en una casa amplia, cómoda, pero con las ventanas cerradas. El aire ya no circula como antes. La libertad, antes sutil y presente como una brisa, ahora debe buscarse como quien encuentra una vela en un sótano oscuro. Y lo más cruel es que, cuando intenta recuperar lo que era suyo, descubre que ya no sabe cómo usarlo. La libertad sin práctica se transforma en miedo, y el miedo, a su vez, se disfraza de estabilidad. Dentro de cada hogar existe un tribunal silencioso, sin jueces con toga, sin jurado popular, sin sentencia leída en voz alta, y aún así cada palabra, cada gesto, cada ausencia es evaluada, pesada, archivada. El hombre se casa pensando que tendrá un hogar, y lo tiene, pero ese hogar, en ciertos momentos, se transforma en una sala de juicio donde los ojos que aman también vigilan. La acusación no llega con gritos. A veces, se presenta con una simple mirada de decepción. Un está bien que dice exactamente lo contrario. Un plato dejado en el fregadero que representa en realidad una falla ética. Y así, día tras día, el hombre aprende a descifrar los códigos de la nueva justicia que rige el matrimonio. Una justicia que castiga con distancias, que cobra con silencios y que rara vez otorga absolución. En ese tribunal invisible, los errores no se olvidan, se acumulan en capas de memoria emocional. Él puede no recordar qué dijo ese martes de hace meses, pero ella sí. Y más que recordar, lo interpreta. Y más que interpretarlo, lo siente.
El juicio no es lógico, es sensorial. Es continuo, él intenta defenderse a veces. Justifica, explica, argumenta. Pero el veredicto ya fue dado antes de su respuesta. Porque en muchos casos no se trata de lo que se hizo, sino de lo que se sintió. Y en ese territorio, los argumentos tienen poco valor. Con el tiempo, descubre que el miedo a equivocarse supera el deseo de ser auténtico. Y así, sin darse cuenta, comienza a moldear sus pasos, sus palabras, su esencia, no por opresión, sino por autoprotección. Al principio, las palabras fluyen con facilidad. Los desacuerdos surgen y se disuelven rápidamente en risas o reconciliaciones cálidas. Pero con el tiempo los diálogos se vuelven demasiado cuidadosos, casi ensayados. Y en lugar de discusiones, nace un silencio denso, no el silencio de la paz, sino el de la omisión, la cautela y la acumulación. Ese silencio no está vacío, lleva consigo todo lo que no se dijo. Las pequeñas heridas barridas bajo la alfombra, las críticas tragadas por miedo al enfrentamiento, los deseos negados que se transforman en sombras. El hombre siente que algo cambió, pero no sabe explicarlo. Solo siente el aire más pesado en la sala, las miradas más contenidas, los gestos menos espontáneos. La ausencia de peleas no significa armonía. En muchos casos es señal de que el diálogo murió. Y cuando las palabras cesan, los pensamientos se multiplican. El silencio se convierte en un terreno fértil para suposiciones, juicios internos, sentimientos no resueltos. Él comienza a caminar dentro de su propia casa, como quien cruza un campo minado, evitando temas, desviando miradas, protegiendo zonas frágiles de la convivencia. Lo curioso es que, ante terceros, todo parece normal. La pareja conversa, ríe, vive, pero hay un pacto no dicho de mantener el silencio sobre lo que realmente importa. Porque reabrir heridas es trabajoso, porque admitir la incomodidad requiere valentía, y porque en el fondo, ambos saben que hay dolores que tal vez no encuentren cura, solo acomodación. Ese tipo de silencio no se rompe, se instala, se extiende por los rincones como un perfume agridulce, hasta que un día el hombre se da cuenta de que ya no sabe cómo hablar, ni con ella, ni consigo mismo. Pocos lo notan, pero el hombre al casarse recibe un nuevo nombre, no en el papel, sino en la percepción social, emocional e interna. A partir de ese momento deja de ser solo él y pasa a ser el esposo de alguien. Esta nueva identidad llega sin aviso, sin ceremonia. Se infiltra en las conversaciones, en las presentaciones, en los juicios ajenos, y más aún, en la forma en que comienza a verse a sí mismo. Antes, él era un universo particular, con manías, vicios, tiempos y ritmos propios, con deseos espontáneos y decisiones independientes. Pero ahora todo lo que hace pasa por un nuevo filtro, el de la convivencia. Sus elecciones se calibran, sus deseos se ponderan, y su espontaneidad, poco a poco, empieza a ser reemplazada por una cautela invisible. Lo que más asusta de esta transformación no es lo que se pierde de inmediato, sino lo que se va desvaneciendo lentamente. El hombre comienza a adaptarse, y adaptarse en exceso es un camino peligroso. Se convierte en lo que esperan de él, más maduro, más presente, más centrado, pero en el fondo tal vez solo más contenido, menos audaz, menos él mismo. Hay un precio en la renuncia silenciosa de la identidad. El hombre empieza a no saber si aquel gesto fue suyo o condicionado, si aquella respuesta vino de su interior o de la costumbre. Y cuando finalmente intenta reconectarse con quien era, descubre que el acceso está bloqueado desde dentro. Esta nueva identidad emocional, aunque invisible, tiene un peso. Él ahora representa a dos. Carga con el equilibrio del hogar, la paz de su pareja, las decisiones de ambos. Y eso, aunque parezca fortaleza, a veces es solo una sobrecarga. Desde temprana edad, el hombre es entrenado para ser el pilar. Fuerte, inquebrantable, proveedor, protector. Esa imagen se cristaliza con el tiempo y gana aún más fuerza cuando entra al matrimonio. A partir de ahí, no basta con ser hombre. Hay que ser ejemplo, ser certeza, ser el suelo firme en el que todo debe sostenerse. Y ese peso no llega con gritos ni con exigencias directas. Llega como una expectativa silenciosa, como una mirada que espera, como una ausencia que reclama presencia. El hombre siente que debe mantener todo en pie,
la casa, el ánimo, la seguridad, el futuro. Rara vez puede flaquear, porque aprendió que la fragilidad masculina asusta, que el cansancio emocional es sinónimo de debilidad, que pedir ayuda es algo que ellos no hacen. Y así día tras día, carga no solo con sus dolores, sino con los del entorno, sin compartir, sin desahogarse, solo resistiendo. El matrimonio, entonces, se convierte en un escenario donde debe interpretar estabilidad, incluso cuando todo dentro de él ruge en colapso, y ese esfuerzo silencioso va drenando energía, minando la autenticidad. Comienza a sonreír por inercia, a sentir por paz, a ceder por hábito. Y nadie lo nota, porque el hombre que resiste se vuelve invisible. Nadie cuida lo que nunca se rompe. Pero por dentro se quiebra, poco a poco, en el silencio, en el cansancio disfrazado de distracción, en la rabia contenida que se acumula como óxido emocional, y aun cuando estalla, lo hace solo, porque aprendió que el dolor masculino no conmueve, incomoda. Lo más cruel es que ese peso muchas veces no lo impone quien está a su lado. Es autoimpuesto, está internalizado, forma parte del personaje que él cree que debe ser para mantener todo en orden, e irónicamente, cuanto más intenta sostener el mundo, más se aleja de sí mismo. Al principio todo es nuevo, cada gesto lleva consigo descubrimiento, cada roce tiene el sabor de la novedad. Los días parecen diferentes incluso cuando son iguales, pero, como todo espectro silencioso, la rutina comienza a instalarse lentamente, por las rendijas del tiempo, por los detalles olvidados, y cuando se percibe, ya no es una visita. Se ha convertido en habitante del hogar. La rutina no grita, pero asfixia. Se sienta a la mesa con la pareja, se acuesta entre ambos por la noche, camina con ellos los fines de semana, no molesta, solo repite. Y en esa repetición algo se va apagando. Las conversaciones se acortan. Las miradas se vuelven más técnicas, los besos más programados. La vida se convierte en una agenda, y dentro de esa agenda, el hombre se ve transformado en parte de un sistema. Ya no alguien que vive, sino alguien que funciona. Ese fantasma de la repetición lleva cadenas invisibles, la obligación de estar siempre presente, la previsibilidad del afecto, la mecanización de los gestos. No es que haya dejado de amar, pero comienza a amar en piloto automático. Y ese tipo de amor, aunque silencioso, pesa. Hay días en que mira a su alrededor y todo parece estar en su lugar, pero es exactamente eso lo que lo inquieta, porque la ausencia de caos también puede ser una forma de encierro. La estabilidad, cuando no deja espacio para lo imprevisto, se convierte en una prisión disfrazada de confort, y es ahí cuando la mente comienza a vagar, no por falta de compromiso, sino por falta de sorpresa. El matrimonio en este punto se convierte en un guión conocido, cada palabra, cada gesto, cada reacción, ya prevista, ya ensayada, y el hombre que alguna vez fue protagonista de su propia historia, ahora se siente como un extra en una obra que se repite en cada acto. Respira pero no vive, cumple pero no siente, y esa ausencia de intensidad comienza a corroerlo por dentro, silenciosa como el óxido que se instala sin aviso. Existen sueños que no mueren, solo son apartados, guardados en un rincón, doblados con cuidado como ropa fuera de temporada. El hombre se casa creyendo que sus sueños seguirán ahí, esperando pacientemente hasta que todo se organice. Pero el tiempo no es cómplice. Cobra, dispersa, enseña que después es un lugar donde casi nada sobrevive. Los proyectos que tenía, ese viaje, ese cambio de carrera, esa idea audaz que latía con fuerza, empiezan a quedar de lado, no por desamor sino por responsabilidad. Él mismo dice, ahora no es el momento. Y tal vez no lo sea, pero el problema es que el momento indicado nunca llega. Siempre hay una cuenta, un compromiso, un temor mayor. Poco a poco, esos sueños van perdiendo forma, se vuelven abstractos. Todavía los menciona de vez en cuando, pero ya sin brillo en los ojos, como quien habla de un país que nunca visitó, pero del que escuchó cosas buenas. Y la vida sigue, funciona, la familia crece, los días encajan como engranajes, pero dentro de él algo permanece en silencio, como un eco de un tiempo en que aún se veía como el autor de su propia historia. Esa sombra de los sueños no realizados no acecha todos los días, pero aparece en momentos específicos,
en una conversación casual, al escuchar una canción antigua, al ver a alguien cumpliendo aquello que él postergó. En esos instantes, siente la ausencia de algo que no sabe nombrar con precisión, pero que pesa como un vacío con forma. Y lo más intrigante es que rara vez se queja, porque, de alguna manera, cree que hizo lo correcto. Eligió la estabilidad, hizo lo que se esperaba de él. Pero aún así, hay noches en que se recuesta en silencio mirando el techo, intentando recordar dónde dejó la llave de la puerta que daba acceso a sus propios sueños. Amar parece sencillo, pero no lo es. Amar exige más que sentimiento, exige saber guiar, comprender, ceder, permanecer, incluso cuando el camino es oscuro y las señales están apagadas. Y el hombre, la mayoría de las veces, entra al matrimonio con las mejores intenciones, pero con las manos vacías. No recibió un manual. Nadie le enseñó a amar con presencia emocional, a escuchar sin resolver, a cuidar sin anularse. Él trae lo que vio, lo que escuchó, lo que interpretó. Pero casi todo lo que aprendió fue sobre ser fuerte, ser responsable, ser confiable, poco o casi nada. Sobre ser sensible, sobre expresar fragilidad, sobre escuchar lo que no se dice, y entonces ama con lo que tiene. Atención práctica, gestos concretos, protección silenciosa. Pero muchas veces eso no es suficiente. Ella quiere conversación, él ofrece soluciones. Ella quiere afecto, él entrega estabilidad. Ella quiere emoción, él ofrece lógica. Y en ese desencuentro de lenguajes, nacen frustraciones mutuas, no porque falte amor, sino porque nadie le enseñó cómo hacer que ese amor sea comprendido. Con el tiempo, él empieza a notar que siempre está un paso atrás, como quien intenta armar un rompecabezas sin la imagen de referencia, y cada intento fallido genera desgaste. Se siente insuficiente, malinterpretado, desplazado dentro de su propio hogar. Y poco a poco comienza a callarse. Después de todo, si hasta el amor puede salir mal, ¿qué queda? Amar sin manual es como cruzar un mar desconocido en un bote hecho a mano. Requiere valentía, pero también humildad. Y el hombre, en su soledad emocional, muchas veces sigue remando, sin saber si va en la dirección correcta, solo intentando no hundirse. Por mucho tiempo, él creyó que amar era suficiente, que estar presente, compartir la vida, sostener el hogar y escuchar los dolores sería suficiente para construir un amor sólido. Más aún, creyó que podría con su esfuerzo sanar las heridas de ella, disolver los traumas, llenar los antiguos vacíos. El hombre entra al matrimonio muchas veces con ese instinto de reparador, como si el amor también fuera pegamento. Pero con el tiempo descubre, lentamente y en silencio, que nadie salva a nadie. Y esa revelación, aunque parezca cruel, es una de las pruebas más duras de madurez, porque hay dolores que pertenecen solo a ella. Hay angustias que ni el abrazo más sincero alcanza. Hay vacíos que ningún gesto llena, y él, por más que lo intente, no puede evitar que ella se hunda en sus propios abismos cuando estos aparecen. Esa impotencia duele, no por ego, sino por cariño, porque el hombre quiere proteger, pero empieza a entender que proteger no es blindar, es estar. Y a veces, incluso estando, el otro se quiebra. Incluso amando, el otro se aleja. Incluso cuidando, el otro sufre. Y eso no es una falla, es humano. La misma verdad se aplica a él. Nadie lo salva. Nadie nota el cansancio en sus ojos. El silencio prolongado que oculta un pedido de ayuda no verbalizado. Aprende, en carne propia, que el auxilio que espera tal vez nunca llegue, porque todos están ocupados intentando mantener sus propias estructuras en pie. Y en esa soledad compartida él se calla, madura, se endurece. El amor entonces adquiere otro peso, deja de ser refugio y se transforma en convivencia. Él entiende que no basta con amar, hay que sobrevivir a dos, y sobrevivir a veces exige más resistencia que romanticismo. Al final, el mayor precio que el hombre paga al casarse no está en lo que pierde, sino en lo que deja de ser. Y eso no es bueno ni malo, es solo real. Mira hacia atrás y ya no se reconoce por completo. Hay fragmentos de él esparcidos en el tiempo, partes que quedaron en antiguos hábitos, antiguas voluntades, antiguas versiones. Nada de eso regresa, y la conciencia de esto no llega de forma abrupta. Se instala lentamente, como todo lo que es demasiado verdadero para ser ignorado.
Aceptar que no hay vuelta atrás es entender que, una vez cruzado el umbral del compromiso, de la rutina, de las elecciones mutuas, de la entrega silenciosa, algo en él se reconfiguró. El hombre que entra en un matrimonio nunca será el mismo que salió de la soltería, ni mejor ni peor, solo otro, transformado por las exigencias de la convivencia, por los dolores que cargó en silencio, por las concesiones que hizo sin llamarlas sacrificio. Esa transformación tiene un costo. Exige que entierre partes de sí mismo para que otras puedan nacer. Exige que se reconcilie con lo que no logró, que encuentre valor en lo que construyó, incluso si el camino fue tortuoso, desgastado, lleno de silencios y sombras. Y más que eso, exige que acepte la imperfección de su propio papel, porque no existe el esposo ideal, solo existe el hombre posible, intentando, fallando, ajustándose, resistiendo, a veces amando con intensidad, otras veces solo soportando, pero siempre avanzando, aunque sea por dentro. Y si llegaste hasta aquí, es porque también estás buscando entender estas capas que pocos tienen el valor de explorar. Entonces no te vayas ahora. Hay más videos apareciendo en la pantalla que seguirán haciéndote pensar, reflexionar, tal vez incluso confrontarte. Elige uno de ellos. Continúa el viaje, porque entender el precio que se paga puede ser el primer paso para aprender a valorarlo de verdad.